¿Sabías que si dejas tu moto o bicicleta estacionados en una vereda, interrumpís el paso de las personas y además podés provocar heridas en personas ciegas o de baja visión? No miremos para otro lado. No seamos egoístas. Ninguno sabe qué situación podemos vivir el día de mañana. Y ya atravesando nuestro segundo bloque, seguimos con la palabra de Nuria del Saz, periodista, escritora. Tiene mucho para contarnos todavía. ¿La seguimos viendo? ¿Cómo es la familia hoy, Nuria? ¿Cómo está conformada hoy tu familia? Bueno, pues me casé, tenemos dos niñas ya mayorcitas, con 10 años y con 13, así que estamos ahí en plena, en plena adolescencia. Lucha. Todavía no he sufrido los rigores de la adolescencia que me dicen, pero bueno, te das cuenta que cuando los niños van creciendo, es cierto eso que te dicen de todavía te necesitan más, ¿no? En otro nivel, en otro sentido, pero te requieren muchísimo, ¿no? Ya se juega en otra liga, la temática es otra, no es la crianza, ¿no? Ahora es cuando de verdad, ¿no? Formamos a la personita. Y bueno, pues vivo rodeada de mi familia, vivimos muy cerca, mi hermana, que estamos muy unidas, mis padres, vivimos todos muy, muy cerca. Y una familia extensa también unida, con primos, con tíos, tías, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Yo creo que es el mayor tesoro que tenemos las personas cuando somos bendecidos con una es la familia. Vos me contabas antes de comenzar esta charla y fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, que tenías familia en Argentina, que estabas buscando contactarse con familia. Así que yo te quiero dar esta oportunidad. Por ahí, ¿quién dice que podemos encontrar a esta familia que estás buscando? Bueno, pues sí, la verdad es que, como te dije, Patricia, estoy sentimentalmente ligada a Argentina porque mis abuelos paternos y mi propio papá emigraron a Argentina en los años 50, a finales de los años 50, y vivieron en el sur, en la provincia de Río Negro, en Sierra Colorada. Vivieron en una estancia, la estancia Talcahuala, y durante bastantes años, bueno, pues toda la infancia y adolescencia de mi padre. Y yo sé que allí queda familia de mi abuela. Mi abuela tenía alguna prima y sus hijos. Mi padre siempre me habló de sus primas, de sus primos. Era una familia muy numerosa que vivía en Buenos Aires. Y bueno, mis búsquedas por internet no han dado frutos porque, claro, ya no sé los nombres de los hijos de la prima de mi padre, ¿no? Y bueno, pues me encantaría porque él siempre me ha hablado con gran afecto de sus tíos que se portaron muy, muy bien con él y no sé, me gustaría estar en contacto con ellos, ¿no? La verdad. La verdad es que tengo lo que yo considero buenos amigos, he heredado los amigos de mi padre, amigos de la infancia que todavía conservan y todavía se comunican. Y la verdad es que es como, en parte es como tener familia allí, ¿no? Porque sientes el cariño de quien disfrutó de la infancia. La infancia dicen que es nuestra patria, ¿no? Nuestra única patria. Y yo creo que es así porque ese cariño, al menos en nuestro caso, ha pasado a la segunda generación, ¿no? Que mantengo el contacto con ellos, ya son personas todas mayores. Incluso con los nietos, que algunos ya fallecieron, los de la edad de mi padre ya fallecieron, pero he contactado con los nietos y la verdad es que la calidez y, no sé, yo los percibo muy, muy cerca. Seguimos escuchando la palabra de Nuria del Saz, en este caso hablando de sus libros. Vos has escrito 4 libros, una novela. Contale a la gente cómo llegaste a vos te gustaba mucho escribir desde muy chica, ¿verdad? Exactamente, Patricia. Desde muy niña cogía mis cuadernos, me inventaba algún cuento y
Pues en la adolescencia tuve una gran profesora de literatura y ella me enseñó, me transmitió su amor, su pasión por la literatura, y en los talleres de escritura que ella montaba aparte de las clases, empezamos a escribir todo tipo de textos, ¿no? De diferentes estilos. Y ahí descubro la poesía, lo que, no sé, nunca había pensado que yo tuviera algún talento para eso, me refiero en la primera infancia, y de repente vi que la poesía era un gran instrumento para canalizar emociones, sensaciones, sentimientos, casi como un proceso catártico en mi caso, ¿no? Yo siempre he dicho que escribo por necesidad vital, es un poco mi manera de asentarme, de reflexionar, me resulta bastante fácil, ¿no? A través de la poesía. Y bueno, ya sabes cómo son estas cosas, uno no se lo propone, pero van surgiendo, se van rodeando las circunstancias y bueno, pues publiqué un libro de poemas y uno llamó al otro y el otro al otro y sin darte cuenta estás metida en ese mundo, ¿no? Un mundo pues muy bonito, conoces personas que están en esa misma sintonía, otros escritores y bueno, la verdad es que es un gran aliado emocional, ¿no? Que tengo con la poesía. Con la poesía y no solo con la poesía, porque hay, no sé, pues la novela surgió de mis viajes a Estados Unidos, surgió esa novela, ¿no? Autobiográfica de cómo fue llegar a Estados Unidos siendo estudiante, jovencita, que no podía ver y bueno, cómo me acogen con esa hospitalidad allí en la costa este y cómo descubro como en Nueva York, Nueva Jersey, sus gentes, ¿no? Y desde el punto de vista de una persona ciega, ¿no? Que se deja sorprender un poco por lo que va descubriendo allí. A ciegas en Manhattan es la novela a la que haces referencia, ¿no? A ciegas en Manhattan, sí. Ya te digo, es autobiográfica, todos los personajes que aparecen son reales, incluso aparecen con sus verdaderos nombres, porque todos son amigos que hice allí y me expresaron su deseo de que no les cambiara el nombre, que ellos querían estar en el libro con su propio nombre. Es verdad que no cuento nada malo de nadie porque tampoco tengo motivos, ¿no? Nuria, ¿qué haces hoy? Porque estás alejada un poco de la televisión, sí. Los libros ya los escribiste, así que ¿cuáles son esos proyectos que estás ahora concretando? ¿O qué es lo que está haciendo hoy Nuria del SAS? Bueno, pues la verdad es que no paro. La televisión la aparqué temporalmente, no sé hasta cuándo, porque ya sentía que no hacía algo más, ¿no? Como que había tocado techo en ese sentido y necesitaba hacer otro tipo de cosas. Bueno, pues me metí de lleno en la escritura porque algunos de los libros se han publicado ya cuando aparqué un poco la televisión, como el último libro de poemas, Matronalia, que es un canto a la maternidad, ¿no? Son vivencias de la mujer que es madre, no solo vivencias experienciales, ¿no? Vivenciales, sino también un poco de reflexión acerca del papel de la mujer en el cosmos y como dadora de vida. Y algunos otros libros en colaboración con otros autores de poemas y me he movido mucho en el ámbito cultural sevillano, en mi ciudad, organizando recitales poéticos, aunando a escritores para hacer homenajes a otros escritores, en fin, que me muevo más en el ámbito cultural y estoy con la preparación de otro libro que tiene mucho que ver con Argentina, con la vivencia y la experiencia de mi familia allí, de todo lo que me han transmitido con los años. Y ahí ando, ¿no? Escribiendo mucho y educando a mis hijas. que no es menor en estos momentos, en esta edad de las niñas. Sí, la verdad es que pensé que era el momento un poco de centrarme más en la familia, aunque nunca las perdí mucho de vista, ¿no? He tenido esa suerte de poder criarlas yo, ¿no? Pero bueno, sentí que era el momento personal, tanto de mi marido como yo, de
los dos nos lanzamos a dejar los trabajos reglados, por así decirlo, de 8 horas en un sitio y trabajamos juntos. Trabajamos haciendo proyectos audiovisuales, algunos más para empresas y otros más de carácter cultural, ¿no? Pero en eso estamos básicamente. ¿Perro guía o bastón? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Yo creo que cada cosa tiene su momento, al menos en mi vida lo ha tenido. Yo utilizaba perro guía antes y bueno, con los años ya jubilé a mi perro y bueno, con él era una gozada desplazarse. El nivel de autonomía, pues yo no lo he conseguido con el bastón. Esto también va por barrios, ¿no? Va según la persona. Pero bueno, después, por mis circunstancias personales, de familia y de todo eso, no renové, no quise volver a tener perro guía, ¿no? Pero reconozco que el perro guía es un gran aliado en la autonomía personal. Vamos cerrando este segundo bloque con la palabra de Diego Pavón, especialista en legales con otra mirada. No se vayan. En el programa de hoy vamos a hacer referencia a 3 derechos fundamentales que regulan la Convención y que son de suma importancia para las personas con discapacidad. En primer lugar vamos a hablar de la accesibilidad, que la Convención lo regula en su artículo 9 y establece que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder de manera lo más independiente posible al entorno físico en primer lugar, es decir que los edificios, tanto los edificios públicos como por ejemplo bancos, escuelas, hospitales, sean accesibles no solo físicamente para que la persona con discapacidad pueda acceder, sino que deben ser cómodos y confortables para que la persona con discapacidad pueda permanecer en ellos y pueda manejarse por ellos por su interior de manera sumamente independiente. También la Convención hace alusión a la accesibilidad urbana, es decir, a las veredas, plazas y todas estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana y a que la persona con discapacidad pueda movilizarse de manera sumamente autónoma e independiente. Esto es lo que está favoreciendo la Convención, es la vida independiente de la persona con discapacidad. Precisamente es lo que se pretende, que la persona con discapacidad no tenga que estar todo el tiempo acompañada, sino que tenga una vida independiente. Y a esto apunta precisamente la accesibilidad, tanto al entorno físico como la accesibilidad a la información, es decir que, por ejemplo, la cartelería de la vía pública sea accesible y sea comprensible para la persona con discapacidad, como así también la señalización en estos lugares que anteriormente mencionaba, que una vez que la persona con discapacidad puede ingresar, pueda manejarse por ellos de la manera más independiente posible y contar con la información que la persona con discapacidad pueda entender. Otro derecho sumamente importante que regula la Convención y que es un cambio y que si se quiere denota el cambio de paradigma en materia de discapacidad es el derecho de que la persona con discapacidad tenga una vida independiente y sea incluido en la comunidad. Este derecho, regulado en el artículo 19 de la Convención, es sumamente importante. La persona con discapacidad, dice la Convención, que tiene derecho a llevar y a tomar sus propias decisiones de manera independiente. Es decir, que puede elegir, por ejemplo, dónde y con quién vivir, puede elegir formar una familia, puede elegir comprar o no comprar determinada cuestión, a que se respeten sus decisiones y a que se le permita tomar sus propias decisiones como lo hace todo el mundo.
Por último, vamos a hacer mención a un derecho sumamente importante cuando hablamos de discapacidad y un derecho vulnerado muy frecuentemente, como es el derecho a la educación, a contar con lo que se denomina, aunque debería dejar de denominarse de esta manera, la educación inclusiva. En realidad tendría que haber un sistema de educación, no tendría que haber uno que sea inclusivo y otro que no, sino que todos deberían ser aptos para todos. La Convención establece que las personas con discapacidad tienen derecho a educarse en las mismas escuelas que todos los demás alumnos, con los mismos profesores, y a que las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar los apoyos que consideren necesarios. Por ejemplo, contar en las escuelas con un maestro de sistema braille, un maestro de lengua de señas o un maestro que pueda brindarle algún apoyo particular, y a que también se puedan realizar los ajustes razonables, si volvemos al concepto que hemos abordado a principio de año, y puedan hacerse estas pequeñas adaptaciones para que la persona con discapacidad pueda acceder efectivamente al derecho a la educación junto a todos sus compañeros, y no se establezca un sistema para la persona con discapacidad y otro sistema para las personas con discapacidad, sin discapacidad. Entonces la Convención lo que pretende es la educación inclusiva, que se incluya a la persona con discapacidad en el sistema educativo y que el Estado adopte todas las medidas necesarias para ello. En Argentina existe una normativa nacional y una normativa provincial. En el ámbito nacional, el Consejo Federal de Educación dictó en el año 2016 la resolución 311, que establece la acreditación, promoción, titulación de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones y, como dice la normativa, junto a todos sus compañeros. En idéntico sentido, en el año 2017, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia también estableció, mediante una resolución 1664, un sistema similar que establece la protección del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad en el sistema educativo provincial. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado y los esperamos en un próximo encuentro.